Vamos a ocuparnos ahora con las vigas y con ellas vamos a profundizar un poco en un tema que ya tocamos en el capítulo cuarto y que es un poco, es una de las tareas más importantes de la ingeniería estructural, ver qué pasa en el interior de las estructuras, ver a qué solicitaciones, a qué fuerzas internas está sometido el material de las estructuras. Ya esto lo desarrollamos un poquito, o mucho, digamos, porque eso es todo lo de las cerchas, lo esencial de las cerchas, cuando vimos las fuerzas internas en los miembros de las cerchas, que eran todas fuerzas axiales, normales, compresión o tracción. Ahora vamos a ocuparnos de eso en las vigas. Y vamos a empezar con la definición de las fuerzas internas, los tipos de fuerzas internas que se presentan en una estructura espacial, que es lo más general. Y una vez conocido allí, nos concentramos, nos vamos a limitar en las vigas, que es una estructura coplanar. Entonces, sistemas de fuerzas internas. Supongamos que tenemos esta estructurita espacial. Está apoyada de la siguiente manera: aquí está en una rótula, aquí está en una rótula que no impide el desplazamiento horizontal en este sentido, y aquí es una barrita articulada en ambos extremos que lo único que impide es el desplazamiento en su sentido. El diagrama de cuerpo libre del conjunto lo tenemos ya aquí. Aquí están las tres reacciones de este apoyo, las dos de acá y la reacción de acá. Y este sistema completo de fuerzas en el espacio está en equilibrio. Es decir, que el cuerpo transmite estas dos fuerzas, estas dos cargas a los apoyos y genera en ellos estas reacciones. Sistema de fuerzas tridimensionales en equilibrio. Bueno, ahora, ese cuerpo, para pasar esas fuerzas a los apoyos, se deforma y recibe unos esfuerzos internos. Para saber qué pasa, por ejemplo, en la sección C, cuál es la interacción que hay entre las partículas en ese punto de la estructura, nos imaginamos por acá un corte, separamos la estructura en dos, y como parte de un cuerpo en equilibrio, ¿qué es esto? Al considerar esta, tiene que estar en equilibrio también, siempre y cuando reemplacemos acá en el corte la acción de la parte del lado, de la derecha, sobre la parte de la izquierda en esa sección. Lo tenemos acá. El corte por C, la parte de la estructura completa con todas sus cargas, y aquí tenemos que esa acción de la parte derecha sobre la izquierda en la sección tiene como resultante un par resultante y una resultante. Con la resultante en el centroide lo podemos llevar hasta allá, y entonces este sistema de fuerzas todas está en equilibrio también. Muy bien, entonces este par de fuerzas y esta fuerza resultante podemos descomponerla en los tres ejes coordenados. Entonces vamos a tener finalmente que aquí hay tres cantidades estáticas: las componentes de la resultante y las componentes del par resultante. Lo vemos aquí. Ampliado el dibujo, tenemos entonces las tres componentes de la fuerza. Esta fuerza en el sentido del eje del elemento en ese punto, esta fuerza en el plano de la sección transversal, lo mismo que esta otra. Entonces esta fuerza se denomina fuerza normal, es perpendicular a la sección transversal y produce un alargamiento del elemento allí o un acortamiento, dependiendo que sea tracción o que sea compresión. Asumimos siempre que sea tracción, le damos sentido positivo. Estas dos fuerzas y esta
que están en el plano de la sección se denominan fuerzas cortantes. Lo que tratan de hacer es separar la sección respecto de la otra parte en el sentido perpendicular al eje del elemento. Fuerzas cortantes en Y, fuerza cortante en Z. Y en cuanto a las componentes del par resultante, tenemos también tres. Un par que va en el sentido del eje. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la acción? Fíjense ustedes, en regla de la mano derecha, lo que trata de hacer es torcer el elemento en ese punto. Hay una torsión y ese par se llama par torsor o momento torsor T. El momento M sub Y, ¿qué trata de hacer? Regla de la mano derecha, trata de doblar el elemento en este sentido, doblarlo. Se llama momento flexor, conocido también como momento flector o momento flexionante. Y lo mismo el M sub Z, pero este es alrededor entonces del eje Z. También trata de doblar el elemento, pero en un plano perpendicular al que lo hace M sub Y. Esas son entonces mis 6 fuerzas internas. Una fuerza normal, 2 fuerzas cortantes, 2 momentos flexores y el momento torsor en el espacio. Concentrémonos ahora, limitémonos al caso de las vigas, que es una estructura coplanar. La característica de las coplanares es que todas las fuerzas están en un plano, todas las fuerzas están en un mismo plano. Y ese plano, que se llama el plano de cargas, en el caso de las vigas, para que no haya torsión, se necesita que contenga el eje centroidal de la viga. Tenemos aquí entonces una viga en su representación espacial, con sus dimensiones, y tenemos el plano de cargas, que en este caso sería el plano XY. Ahí están todas estas cargas, esta carga puntual, esta carga puntual, esta carga distribuida, todas están en el planito azul, el plano de cargas. Y aquí en estos apoyos, por supuesto, se generan solamente estas reacciones aquí, no hay reacción en el sentido perpendicular al plano de cargas, lo mismo que acá, tampoco. Solamente en el plano de cargas se presentan las reacciones. O sea que este sistema ya es un sistema coplanar de fuerzas que está en equilibrio. Y si aquí también queremos saber lo que pasa en el interior de la estructurita, hacemos un corte. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos estas fuerzas internas. De las 6 que había aquí, solo nos quedan estas 3. Una fuerza normal, un momento flector o momento flexor alrededor del eje Z y la fuerza cortante B sub Y. Fíjense que la fuerza cortante B sub Z no existe, es perpendicular al plano de cargas, y el momento flector alrededor del eje Y tampoco existe, está dentro del plano, y el momento torsor tampoco, porque recuerden que el plano de cargas contiene el eje centroidal. Les quedan solamente estas 3, y como vamos a tratar siempre con estas 3 en el caso de las vigas y las estructuras planas, entonces, para no dibujar esto tridimensionalmente, se acostumbra dibujarlo así, bidimensionalmente. Entonces lo que tenemos acá, lo tenemos de esta partecita, lo mismo, tenemos las reacciones, las cargas, la partecita de la carga distribuida que nos quedó a la izquierda, que es esta, y las 3 fuerzas internas aquí. Cortante hacia abajo, la subimos así, es convencional, la sumo hacia abajo. Si me da en las ecuaciones de equilibrio, me da negativa, quiere decir que va para arriba. La normal la supongo tracción, y el momento lo supongo así, como si me
traccionara las fibras de abajo, o sea, lo dobla así, se alargan las fibras de abajo, por tanto es tracción en las fibras de abajo y compresión en las de arriba. Entonces, esto es convencional. Si las ecuaciones de equilibrio me dan que el momento es negativo, quiere decir que va para el otro lado. Eso es todo, traccionando las de arriba. Bueno, estas fuerzas internas se representan en la otra parte, en la parte que hay de C a B, se representan así: acción-reacción. N a la izquierda, N a la derecha, N hacia la izquierda. Cortante hacia abajo, cortante hacia arriba, momento traccionando las fibras de abajo, momento traccionando las fibras de abajo, por supuesto, porque es el mismo momento. Bueno, estas son entonces las fuerzas internas en la sección C. ¿Cómo encontrarlas? Pues con todo lo que conocemos ahora de las ecuaciones de equilibrio y con los cortes. Entonces vamos a hacer un ejercicio, el 6.1. Tenemos esta viga con esta carga uniformemente distribuida en esta longitud y queremos saber cuáles son las fuerzas internas en este punto D, que está a 1,5 metros del apoyo B, y cuánto valen también las fuerzas internas en el punto E, que está a 3 metros del apoyo A. Y empezamos encontrando las reacciones por las ecuaciones de equilibrio que ustedes ya conocen muy bien, y el diagrama de cuerpo libre de todo el conjunto con todo conocido es esto. Ahora entonces, para encontrar las fuerzas internas en la sección en D, corto por allí, separo la estructura en dos partes, analizo cualquiera de las dos. Con el análisis de cualquiera de las dos llego a los resultados, y los resultados tienen que ser los mismos, por supuesto, si analizo la otra parte. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, cortando por acá para el punto D, vamos a encontrar estas tres fuerzas internas en esa sección. Entonces lo hemos cortado así: la parte de la izquierda es esta, la parte de la derecha es esta. Empecemos analizando esta. Y entonces, fíjense ustedes que si tomo de aquí sumatoria de fuerzas en X, N sub D me da 0. Sumatoria de fuerzas en Y, B sub D me da menos 703. Y el momento M sub D me va a dar 703 por 1,5. Y ya encontré entonces las fuerzas internas en la sección en D. Esas ecuaciones están aquí y estos son los valores. Ahora, tienen como tareita que prueben si realmente funciona la cosa también por analizando la otra parte, la parte de A a D. Tienen que llegar exactamente a los mismos valores. Bueno, veamos entonces lo que pasa en la sección en E. Hacemos el corte por aquí y entonces tenemos hacia la izquierda este elemento de una longitud de 3 con una parte de la carga distribuida hasta los 3 metros, y a la derecha tengo este elemento con la otra partecita de la carga distribuida y las respectivas reacciones. Y otra vez, el análisis sobre cualquiera de ellos me da los valores de las fuerzas internas en E. Aquí están representadas entonces, como hemos dicho, acción y reacción en cada una de ellas. Del diagrama de cuerpo libre de AE, por ejemplo, obtenemos estos valores. Comprueben ustedes, por favor, analizando la parte E, B. Bueno, pasemos ahora a otro ejercicio idéntico en cuanto a las fuerzas internas, pero aquí se ilustra aquí cuál es la naturaleza de cada una de esas fuerzas internas. Se recalca en eso, ya lo sabemos de atrás, pero se recalca en eso. ¿De qué se trata? Tenemos un arco
Esto es una semicircunferencia. Está apoyada de esta manera aquí, apoyada de esta manera aquí. Una carga en toda la mitad de 1000 libras y una carga horizontal en este punto B, que está definido por este ángulo, de 500 libras. Y nos piden encontrar las fuerzas internas aquí, en esta sección en 1, que está definida también por este ángulo de 30 grados. Otra vez encontramos las reacciones por el equilibrio de todo el conjunto, y entonces las reacciones son estas, y este es el diagrama de cuerpo libre de todo el conjunto. Entonces cortamos por aquí, y la partecita de la derecha es esta. La partecita de la derecha es esta. Entonces, fíjense, la sección transversal coincide, por supuesto, con el radio. Es perpendicular al eje centroidal del elemento, perpendicular. Por tanto, va en este sentido. Esa es la sección transversal. La fuerza normal es perpendicular a la sección transversal, por tanto tiene esta inclinación. La cortante está contenida en la sección transversal y el momento tracciona unas fibras y comprime otras. Entonces, este es el sistema, este es el diagrama de cuerpo libre de la partecita 1B. ¿Cuántas fuerzas? Estas 2 y estas 3 de acá, en equilibrio, tienen que cumplir las ecuaciones de equilibrio. Entonces, empecemos, y para facilitarnos el trabajo, como fuerzas y desconocidas son estas dos, entonces empecemos tomando sumatoria de fuerzas paralelas a n sub 1. Allí entonces no nos entra en esa ecuación b sub 1 y nos facilita el trabajo.